El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijo de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. La santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con alegría. La santidad no es un privilegio de unos, sino la obligación de todos, decía la Madre Teresa de Calcuta. Pero eso sí, cuanto más alto quieras construir el edificio de santidad, primero grandes tienen que ser los cimientos de tu humildad, decía San Agustín. Hoy la Iglesia nos invita a meditar en torno a estos hombres y mujeres que son páginas vivas del Evangelio, que nos hacen ver que el proyecto de vida de Jesús es posible. Y hoy, una vez más, como Iglesia, nos toca ir quizá contra la corriente, pues en el lenguaje de nuestra sociedad actual parece que quieren borrar del diccionario el término santo. Quiere hacer ver muchas veces la sociedad que la santidad ya no es posible, que es algo lejano, y quiere presentar a los santos como personas de otro planeta, quizá como una especie rara o en vía de extinción. Por eso el Papa Francisco, su último documento fue sobre la santidad, y hace ver cómo la santidad es posible. Y hoy en Guatemala, por ejemplo, vemos cómo muchos hermanos nuestros que nos han precedido en la fe están así siendo nombrados por nuestra Iglesia, declarados santos e integrados al santoral. Pero esta solemnidad que nos permite celebrar a todos los santos, pues nos permite ver aquellos que están reconocidos así públicamente por la Iglesia y que están en el santoral de nuestra liturgia, pero también aquellos santos que están en el anonimato, personas que no son declaradas en una liturgia pública así, pero que sabemos que ante los ojos de Dios lo son. Tanta gente que uno ha conocido con un testimonio tan grande de fe, de amor a Dios, de amor al prójimo. San Pablo le llama santos a todos aquellos que viven en la gracia de Dios. Y también la Iglesia
pues reconoce santos aquellos que han vivido en la gracia de Dios y que mueren en la gracia de Dios. Hoy entonces, esta liturgia nos lleva a celebrar la vida ejemplar de aquellos que son declarados públicamente santos, pero también aquellas personas que son santas ante Dios y que están en el anonimato. Gente buena. Y qué bueno que la Iglesia nos permite hoy hacer mención de esta gente buena, porque somos más hábiles para hacer publicidad del mal y hay poca publicidad del bien. Hoy celebramos así la vida de todos los santos. Esta solemnidad en la Iglesia Oriental se celebra el domingo siguiente a Pentecostés. Para decir que, fíjense, se celebra la venida del Espíritu Santo y cómo los frutos del Espíritu Santo son los santos. Allá a los 8 días de Pentecostés celebran esta solemnidad de todos los santos. Nosotros que somos la Iglesia Occidental, desde el año 835 celebramos la solemnidad de todos los santos el 1 de noviembre. Y fue también una manera de cristianizar una cultura pagana que se daba en el norte de Europa, la cultura celta le llaman, de los países nórdicos, Irlanda, en aquel tiempo Escocia, y allí esta cultura pues hacía desde su folclore un culto a los difuntos, pero ellos no tenían esta visión de la fe, sino que para ellos era ver una realidad triste de muerte, de todo eso, ¿no? Y esto se fue poco a poco divulgando y los misioneros de aquella región colocaron ahí, con la autorización del Papa de ese tiempo, Gregorio IV, la solemnidad de todos los santos, para decir que después de esta vida temporal no hay fantasmas, no hay esqueletos, sino que está la vida bienaventurada, la vida plena, la gloria celestial. Y miren cómo le costaría a esta gente cristianizar esas culturas, y lo lograron. Y ahora qué triste cómo los cristianos estamos paganizando otra vez esto, ¿verdad? A mí me da tristeza cuando uno ve a los católicos celebrando Halloween, ¿verdad? Colocando calacas ahí en la puerta. Y hoy es triste ver cómo dicen, eso no es, para empezar, no es nuestra cultura. Incluso desde Estados Unidos se promovió, pero no es cultura gringa, eso llegó de Irlanda. Y ahí pues los gringos lo asumieron. Bueno, mucho irlandés emigró a Estados Unidos. Y cómo saber por qué se nos hace tan fácil imitar lo chueco. Y ahora pues ya no, si para decir que somos civilizados, dice la gente, ¿va? Y si usted le dice que eso no es correcto, que no es la mejor expresión cultural, lo tratan a uno de retrógrada, que no agarra la onda, que no sé qué. No, hombre, investiguen, ¿verdad? Y primero, es una cuestión de mal gusto. No tiene ni siquiera arte, ¿verdad? Y mucha gente empieza a meter cosas a nuestra cultura tan raras, ¿no? Vieran cuánta gente le pregunta a uno: Padre, ¿y por qué nosotros no celebramos Halloween? ¿Y por qué la iglesia
uno empieza a explicarles, ¿verdad? Es que como nos gusta tanto lo gringo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener el cuidado de conservar que lo que sea cristianizado no se pierda, hombre. Imagínense, de hecho muchas liturgias, muchas solemnidades están ubicadas así para cristianizar culturas. Y que nosotros los católicos vengamos, tanto que les costó a los evangelizadores hacer eso, y que ahora uno, no hombre, sería catoliquito de a dos por choca, de veras. Ojalá que ustedes no van a tener calacas en estos días en su casa, ¿verdad? Bueno, pues queridos hermanos, hablar de un santo es hablar del Evangelio de Jesucristo hecho vida. Es hablar de personas, de seres humanos que lucharon por vivir como Dios manda, que se esforzaron por vivir como Jesús. La santidad ha de ser la llamada y la meta que debemos tener todos los cristianos. Y a veces se nos dice, bueno, ¿y quién son ustedes para decir que fulano es santo si santo es solo Dios? Sí, Dios es el santo por excelencia, pero Él mismo ha querido llamarnos a su santidad. Él es la fuente de santidad. Él mismo lo dice: yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben ser santos, porque yo su Dios soy santo. Levítico 11:44. Sean para mí santos, porque yo su Dios soy santo. Levítico 20:26. Y recordarán ustedes también lo que escribe Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no vivan de acuerdo a los deseos de antes, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, como el que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su conducta. Mateo capítulo 6, versículo 48. Sean santos, dice Jesús, porque su Padre Celestial es santo. ¿Y qué decía la Madre Teresa? La santidad no es el privilegio de unos pocos, es la obligación de todos. Por eso, nosotros, apegados a la Sagrada Escritura, reconocemos el ejemplo de vida y llamamos así santos a estos hermanos nuestros que nos han precedido en la fe, que fueron personas con sus luchas concretas, personas que lucharon por ser buenas en medio de dificultades, personas que lucharon por hacer la voluntad de Dios en medio de sus debilidades. No fue una vida fácil para ellos. Son personas que nos dan testimonio de la misericordia de Dios. Son personas que se sintieron misericordiados por Dios, diría el Papa Francisco. Con los santos nosotros tenemos que aprender que a Dios tenemos que entregarle todo, nuestras cualidades, pero también nuestras debilidades, nuestras cualidades, pero también nuestras dificultades. Los santos son personas de carne y hueso como nosotros, pero que se entregaron a Dios. Cuando leemos la vida de ellos, nos damos cuenta sus luchas, las debilidades que tenían, las dificultades que enfrentaban. Imagínense ustedes el gran santo, San Francisco. San Francisco, pues no es santo porque todo fue facilito, ¿no? Le enfrentaba tentaciones tan grandes, ¿no? A tal grado que se cuenta que cuando lo atacaban las tentaciones, ¿verdad?, la concupiscencia, él salía y se devanaba entre espinas.
se devanaba entre la nieve para vencer la concupiscencia. Enfrentaban debilidades, enfrentaban dificultades. Miren, Santa Mónica, luchando, ella una mujer de tanta oración. ¿Por qué? Hizo de su dificultad motivo de espiritualidad. Un esposo incrédulo, un hijo incrédulo, rebelde, bueno, más que incrédulo, rebelde. Y eso la hizo a ella acercarse más a Dios. Ahora entonces nosotros podemos decir, mis debilidades o mis dificultades no me tienen que alejar de Dios, me tienen que acercar más a Él. Mi debilidad o mi dificultad tiene que ser para mí fuente de espiritualidad. Los santos son personas de fe, pero de una fe que no se interpreta nada más como una creencia, sino como una obediencia. Y hoy hemos proclamado el Evangelio de las Bienaventuranzas, que es el programa de vida de Jesús y es el programa de vida de aquellos que quieran imitar a Jesús. Un santo es alguien que ha imitado a Cristo. Tomás de Kempis tiene un librito que se llama así, Imitación de Cristo. Y el Papa Francisco decía que las bienaventuranzas son la fábrica de los santos. Y se dice que así como es tan importante el decálogo, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, esa misma importancia tiene que tener las bienaventuranzas del Nuevo Testamento. Se dice que las bienaventuranzas son un discurso programático, es decir, un programa de vida que Jesús da. Y las bienaventuranzas, fíjense, tienen todas una motivación. Dice, dichosos los pobres de espíritu. ¿Y dónde está la motivación? Aquí, en esta expresión, porque. Siempre cuando usted felicita a alguien o le dice dichoso, hay una motivación. Le dice usted, por ejemplo, te felicito porque es tu cumpleaños. Te felicito porque te graduaste. Dichoso porque te graduaste. Hay una motivación. ¿Por qué? Y las bienaventuranzas, la primera parte, ¿no? Es la proclamación de la bienaventuranza, pero luego es la motivación. ¿Por qué? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El por qué, el motivo. Pues a esto nos convoca nuestra iglesia hoy. Los santos han vivido como programa de vida el Evangelio, las bienaventuranzas. Los santos son personas que han vivido el amor en las 4 direcciones: amor a Dios, amor al prójimo, amor a sí mismo, amor a la naturaleza. Ahora, ¿cómo vemos nosotros a los santos? Los santos no están solo para admirarlos, sino sobre todo para enseñarnos. Están para imitarlos, de cómo ser cristianos. A los santos los veneramos, no los adoramos. Los santos interceden por nosotros. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, la intercesión de María Santísima en Juan capítulo 2, que en aquella boda de Caná es ella quien
intercede y llega a Jesús y le dice, mira, ayúdalos, porque no tienen vino. Y ya Jesús actúa, porque aquella mujer santa ha mediado. Es lo que hace. Es lo que hacen los santos. ¿Se recuerdan ustedes cómo los apóstoles en Mateo capítulo 14 versículos 3 y siguiente llegan ante Jesús y le dicen, mira, esta gente ya tiene hambre, hay que darles de comer? Eso es lo que hacen los santos, interceder. Tenemos que tener el cuidado, sí, queridos hermanos, de que las devociones no se desvirtúen, porque da tanta tristeza y por eso nuestra iglesia es atacada, porque por la gente poco formada, y es la gente que tristemente no asiste a la iglesia, no tienen devoción, tienen superstición. ¿Cómo da tristeza eso? No es gente con devoción grande, sino con supersticiones. Siempre nosotros tengamos la claridad de nuestra doctrina, y cuando vemos a gente así, hay que explicarles. Miren, hay devociones tan fuera de lugar, que son las que hacen quedar mal a nuestra iglesia, que es tan hermosa. Yo por eso, me disculpan, pero yo veo, por ejemplo, la devoción a San Judas secuestrada de la iglesia. Y es difícil ya de purificar. Mucha gente no tiene devoción sobre este apóstol. De hecho, la forma en que lo miran no es la de aquel apóstol de Jesús, no. Mucha gente ha hecho de esa devoción una superstición. Pregúntenle a muchos, ya van a ver que tienen una gran devoción. ¿Sabes quién es? Y ya van a ver que están lejos de saber quién es. Porque de las causas imposibles, porque no sé qué, que da pisto, que no sé qué. Disculpen, pero la devoción que muchas veces circula en el medio no es la devoción que ha promovido la iglesia, es la superstición que ha promovido el narcotráfico. Da tristeza, pero es la verdad. Y es una devoción difícil de purificar. Yo por eso, yo les agradecería que no lo promuevan. De veras. Porque tristemente no podemos catequizar a toda esta gente. Pregúntenos ustedes, ya a ver. Pregúntenme, ¿por qué tener devoción a este? De hecho, hay gente que confunde a Judas con San Simón, ¿verdad? Y les repito, la devoción que en su mayor parte, no todos, ¿verdad? Hay unos que sí comprenden, pero que muchos tienen, está lejos de ser la devoción de nuestra doctrina. Es doloroso, pero es una triste realidad. La vida de los santos, queridos hermanos, está tan apegada a la Sagrada Escritura, al Evangelio. Y yo los invito para que siempre que tengamos la oportunidad de leer un libro de ellos o una historia de ellos, una biografía de ellos, lo hagamos. Hay tanto que aprender de ellos. Es una riqueza en nuestra iglesia. Es una riqueza verdadera.
Pues ahora vamos a invocarlos. Nos vamos a poner de pie.